Tomamos nuestros asientos y agradecemos la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento habían cosas que eran íconos de la presencia de Dios y emblemaban de alguna manera el lugar de Dios y la obra de Dios. Estaba la ciudad de Dios, estaba el templo de Dios, estaba el arca de Dios. Y cuando el pueblo estaba en contacto con ello, decían, aquí está Dios. Pero el corazón del hombre hizo en reiteradas situaciones que aunque esos elementos estaban presentes, no estaba presente la presencia de Dios. Cuando el pueblo se había apartado de Dios, la presencia de Dios no estaba a través del arca. Cuando el pueblo de Dios se había rebelado, se había adormecido espiritualmente, la presencia de Dios no estaba en el templo. Y la presencia de Dios se retiró de su ciudad cuando fue tomada por el enemigo. Muchas veces nosotros consideramos que la presencia de Dios tiene que ver con lugares, tiene que ver con formas, tiene que ver con situaciones personales que nos tocan vivir porque asociamos que nos vaya bien con que Dios está, que no nos vaya tan bien con que Dios no está, y no nos damos cuenta que el lugar de Dios tiene que ver conmigo y tiene que ver con el lugar que yo le doy a Dios en mí, y ese es el lugar de Dios. Si nuestra vida espiritual es una vida espiritual mediocre, por más que estemos en el lugar más santificado del mundo, seguiremos siendo espiritualmente mediocres, porque no le daremos a Dios el lugar completo en nuestra vida. Y es de eso en lo que depende. Podés estar en el lugar más frío del mundo, pero con tu corazón abierto para con Dios, y ese es el lugar de Dios. El lugar que vos le das a Él adentro tuyo. Cuando esto lo entendemos, nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos de estar despiertos a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no grita, el Espíritu Santo no viene como un terremoto, no viene como un fuego abrasador. El Espíritu Santo viene como un silbo apacible, dándonos en el lugar justo que necesitamos, echando abajo ese lugar que es el que impide que Dios obre, deshaciendo toda la mentira que el enemigo insufla dentro nuestro, que nosotros aceptamos y creemos. Pero el Espíritu Santo de Dios es sensible. Y si nos endurecemos y si constrictamos al Espíritu Santo, no va a haber respuesta dentro mío, y lo que va a responder va a ser nuestro razonamiento, nuestra manera de ver las cosas, nuestra concepción hacia Dios. Dejaremos de ser dependientes para empezar a ser quienes manejan. Y es allí donde lo vamos a perder a Él de vista. Es allí donde vamos a perder sus caminos. Pero Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere ocupar su lugar en tu corazón. Y solamente vos y yo somos los únicos que se lo podemos dar. En estos días volví a repasar nuevamente la historia de Isaac, que ya habíamos hablado cuando dimos la serie de los hombres de Dios, de los profetas, de los patriarcas. Y uno puede ver que en estos hombres de Dios había una responsabilidad, y que era que ellos debían de permanecer en la tierra prometida. Ellos debían de estar en la tierra prometida, porque el legado transgeneracional implicaba eso. Probablemente no hacían cosas muy espectaculares, pero allí ellos como familia crecían.
y pasaba de una generación a la otra en la tierra a la cual Dios los llamó. Hoy ya no es un asunto físico. La tierra prometida es la plenitud de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, y la misma responsabilidad que estos patriarcas tenían de permanecer en la tierra prometida es la que vos y yo tenemos de permanecer en la plenitud de Cristo. Porque es el legado que vamos a pasar a las siguientes generaciones. Esto no es un asunto de sentirnos todos bien. Esto es un asunto del bien de Dios en nuestra vida. A partir de la obediencia, a partir de la obra del Espíritu Santo y del propósito de Él en cada uno de nosotros. Isaac encontró ese lugar. Y mientras estudiaba la vida de Isaac, descubrí algo muy particular que probablemente va a seguir hablando a nuestras vidas. Y es lo que quiero compartir con tu vida. Pusimos acá me quedo, porque Isaac descubrió el lugar de Dios. Y él dijo, yo me quedo acá. No lo dijo deliberadamente, pero hizo una serie de acciones en la cual dijo, yo me quedo acá. Génesis 26, 23 al 25. Nos habla primeramente de un lugar físico a donde sube Isaac, que es Berseba. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy Dios de Abraham tu padre, no temas, yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y acá es donde Isaac dice, aquí me quedo. Edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Este joven, habiendo visto todo lo que su padre había vivido con Dios, él entendía que tenía que estar en la tierra prometida. Pero le faltaba algo, y era su experiencia con Dios. La tuvo a través de su padre, pero todavía él no la había tenido. Y como cualquiera que no tiene una experiencia fuerte con Dios, lo de afuera pesa y lo mueve. Cuando vino el hambre sobre la tierra, Isaac es movido por el hambre y se va a Gerar, a la tierra de los filisteos, para irse a Egipto, y por primera vez Dios le habla, diciéndole, no bajes a Egipto, quédate en esta tierra, sembrá esta tierra. Y es lo que hizo este hombre. Probablemente nosotros diríamos, cuando Dios nos encuentra y habla de esta manera, está todo asegurado. Y eso es cierto, pero no quiere decir que no vayan a venir dificultades. Porque vinieron dificultades. Tampoco era Gerar el lugar definitivo en donde tenían que estar, porque no olvidemos, se iban a Egipto. Él y su familia se iban a Egipto porque había hambre. Había un problema, había una dificultad. Él no consultó a Dios, él fue a resolver su problema. Cuidado con esto. Cuidado con tomar las cosas con nuestras manos cada vez que surge una dificultad. Cada vez que surge un problema, cuidado con ir a Egipto. Cuidado con bajar a Egipto. Bajar a Egipto es querer resolverlo con el brazo de carne, querer hacerlo con mis fuerzas. Hay personas que viven toda una vida conociendo a Cristo, pero peleando con sus fuerzas. Y no disfrutan de esa renovación espiritual que el Señor quiere darles. No disfrutan de las primicias del Espíritu como el Señor les quiere dar. Porque sí, hasta un punto Dios, pero por el otro lado con mis fuerzas. Necesitaba Isaac un encuentro con Dios. Pero ese encuentro era para que Isaac no siguiera avanzando hacia Egipto,
se quedara en la tierra, pero es tierra del enemigo, es tierra de los filisteos. Y en esa tierra, por supuesto, tiene la bendición de que Dios está con él, pero también tiene los problemas. Los enemigos quieren su mujer, ven que él prospera, porque esto es importante. Cuando vos entendés que Dios está con vos, cuando vos tenés esa experiencia con Dios, vos vas a prosperar aún en la tierra del enemigo. Vos vas a prosperar en todo lugar. No era el lugar de Dios, de José, la casa de Potifar, tampoco era la cárcel. Sin embargo, él prosperaba en ese lugar porque Dios estaba con él. Y toda persona que le da su lugar a Dios en el corazón, aunque físicamente no esté todavía en el lugar en el que Dios eligió para él, va a prosperar. Pero van a haber dificultades, porque el Señor quiere llevar a su hijo a ese lugar de encuentro más profundo. Y ese lugar no es el lugar de Dios para este hombre. Entonces los problemas se suscitan, la envidia se suscita sobre este joven. Y lentamente lo empiezan a correr. El enemigo le dice: no queremos que estés más con nosotros. Y acá parece que hay una contradicción. Si Dios me dice que me quede en esta tierra y el enemigo me está echando, ¿qué quiere decir? Que hay que moverse. Que la providencia divina lo está moviendo a Isaac a un punto más elevado. Porque esa aparición que está teniendo Isaac es para detenerlo que no baje a Egipto. Muchas veces tenemos una experiencia con Dios, pero esa experiencia no es definitiva. Esa experiencia es para que vos y yo podamos entender que aquel que se encontró con nosotros es mucho más valioso que lo que Egipto me puede dar. Y eso quedó grabado en el corazón de Isaac. A veces, ¿por qué peleamos con el brazo de la carne? ¿Y por qué vamos mitad con Dios y mitad con la carne? Porque no tenemos esa experiencia, no saboreamos esa experiencia y lo otro pesa más en nuestra vida. Pero cuando Él viene a tu vida, cuando Él renueva cada parte de tu ser, vos te das cuenta que no hay nada que sea más importante. Vos te das cuenta que Egipto no te puede dar nada, ni nadie te puede dar lo que Dios te da. Y Dios muchas veces va a frenar tu vida a Egipto a través de una experiencia. Pero no quiere decir que sea definitiva ni el lugar definitivo. Algo se grabó en el corazón de Isaac. Algo se grabó en este joven que se iba a Egipto a buscar ayuda. Que Dios era algo más que la experiencia que su padre había vivido. Ahora Dios era la experiencia de este joven, un Dios vivo que habla, guía, dirige y tiene un propósito para mi vida. Y este hombre, al entenderlo, ahora se da cuenta que el camino no es ir por su propia cuenta a donde mejor puedo estar, sino ir donde Dios me manda, donde Dios me dirige, donde está la bendición de Dios. Vos, yo necesitamos una sola cosa: que Dios nos diga: no temas, yo estoy contigo. Y ese es el lugar de Dios. No temas, yo estoy contigo. No temas la contingencia que pueda haber alrededor tuyo si yo estoy contigo. Porque va a haber contingencia, van a haber dificultades, pero yo estoy contigo. No temas. Y es lo que Isaac necesitaba recibir. Entonces el enemigo lo empuja a Isaac. Isaac se va a los valles de Gerar. Y en los valles de Gerar abre pozos. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Se los cierran, se los apagan, se los quedan. Eso es lo que puede hacer el enemigo solamente. Vos podés hacer una cosa que el enemigo no puede hacer: abrir pozos. Y lo único que puede hacer el enemigo es taparlos o intentarlos tapar. Él no tiene la capacidad de abrirlos. Vos, por medio de la obra del Espíritu Santo, sí. Y esa era la envidia que le tenían a este joven. El enemigo lo empujó. Ahora los pastores lo están empujando también. Y abre pozos y esos pozos los cierran.
Pero hay un momento en donde este joven abre un pozo y ya los pozos no son cerrados. Y nosotros podemos decir, qué bueno, llegó a ese lugar. ¿Cuál era ese lugar? Rehoboth, que era lugar espacioso. Y uno no entiende por qué razón, llegando al lugar espacioso, llegando al lugar donde el enemigo ya no cierra los pozos, ¿por qué él se va para Berseba? ¿Por qué él no buscaba un lugar espacioso en donde el enemigo no lo molestara? Él buscaba el lugar de Dios. Él había vivido la experiencia con Dios diciéndole no bajes, pero ahora él quería la experiencia con Dios diciendo yo voy a quedarme contigo en el lugar que preparé. Si el lugar es amplio y el enemigo no viene a molestar, eso no me da ninguna seguridad. ¿Quién me garantiza que mañana el enemigo no va a venir? ¿Quién me garantiza que este lugar va a ser bueno si él no me dice yo estoy contigo? Eso es lo que este joven está buscando y está necesitando. Y aunque el lugar es espacioso y hay pozos de agua, no está la revelación. Entonces él se va a Berseba, porque allí en Berseba su padre, dice la palabra de Dios, que plantó un tamarisco en esa tierra y habló a Dios, glorificó a Dios. Él buscaba una experiencia. Su padre tuvo en ese lugar una experiencia con Dios. Cuidado con esto. Un lugar físico no te va a dar una experiencia. Pero cuando vos buscás de la manera en la que el hombre que tuvo la experiencia la tuvo, la intención de tu corazón es vista de parte de Dios y Dios te la va a dar. Si yo me quedo acá 24 horas orando, no es porque el lugar sea en el que Dios hable, es por la actitud de la persona de buscar. Lo que me desafía a mí no son lugares físicos, son personas que buscan a Dios de verdad, que tienen su experiencia con Dios para que yo también la pueda tener. Isaac vio la experiencia que su padre tuvo y él ahora quiere esa experiencia también. Y dice la palabra de Dios que Dios se le apareció y dijo lo que realmente vos, yo y este hombre necesitamos oír. No temas porque yo estoy contigo. Le aseguró la presencia y es lo que vos y yo necesitamos. Corremos de un lado al otro, buscamos seguridades, nos ansiamos. Y siempre estamos en el mismo lugar porque no escuchamos que Él nos está diciendo, yo estoy contigo. ¿Quiere decir que voy a hacer la plancha si Él está conmigo? No, pero voy a entrar en el reposo del Espíritu. Voy a trabajar, voy a buscar, pero no en mi carne, no en mis fuerzas. No voy a hacer ninguna cosa rara que me saque de la dirección del Espíritu para alcanzar mi necesidad. Voy a ser guiado por Él, porque Él me dice, no temas, yo estoy contigo. No me voy a apurar a salir del reposo de Dios. Voy a ser guiado por Él. Pero tengo que tener esa experiencia, porque de lo contrario el resto me va a consumir y voy a perder lo más importante de todo, que es Cristo en mi corazón, que es el lugar de Dios. El lugar de Dios no es esta esquina, el lugar de Dios está adentro tuyo. El lugar de Dios es el lugar en el que Él te dice, yo estoy aquí, y es el lugar en el que vos lo dejás a Él, estar aquí. Él toca la puerta, y no toca la puerta solamente para entrar en salvación. Él continuamente toca la puerta para que vos y yo le prestemos atención. Es muy difícil si yo tengo ratitos esporádicos con Él, poder participar con Él. Es muy difícil si yo no estoy pendiente de Él, poderlo escuchar. Es muy difícil si mi deseo, mi anhelo es limitado, poder ser guiado y dirigido por Él. Pero cuando yo quiero ese lugar, cuando yo busco esa experiencia, cuando Él me la da, encuentro
el lugar de Dios. Y con ello encuentro también la protección de Dios. ¿Hubieron dificultades? Por supuesto que sí, pero las dificultades no lo tocaron a Isaac. No tocaron la esposa de Isaac. No tocaron las ovejas de Isaac. ¿Cerraron pozos? Sí, cerraron pozos. Van a cerrar pozos. Pero vos tenés la capacidad de poderlos volver a abrir. Y va a haber un momento en donde el enemigo ya no puede cerrarte más ningún pozo. Van a haber contingencias, pero Él está. Y si Él está, Él protege. La experiencia de otros es simplemente un ejemplo para que vos la puedas seguir. Mirá por qué razón el Señor obra en la vida de otras personas. Hay una renovación interior en la vida de otras personas. Y no te compares diciendo por qué a Él sí y a mí no. Primero porque somos distintos. Pero segundo, mirá la vida espiritual de esa persona y vas a poder tener una noción para que vos también puedas imitar. Isaac tuvo la noción del padre. Por eso fue a Berseba, por eso no se conformó con un lugar espacioso, solamente se conformó con una experiencia con Dios. En ese lugar, él adoró. Lo primero que hizo, como cualquier persona cuando encuentra el lugar de Dios, ¿qué hace? Adorarle. Toda experiencia de Dios nos va a dar un concepto correcto de nosotros mismos. A veces cuando estamos ajenos de Él nos movemos en nuestras debilidades, seguimos como si fuera algo normal, como Isaías, ¿no? Que él seguía y tal vez era un poquito boca sucia, pero cuando vino la visión de Dios, ¿qué pasó con Isaías? Se horrorizó, dijo, soy hombre de labios inmundos, porque la presencia de Dios lo desnudó. Cuando Él viene nos desnuda, pero ¿para qué nos desnuda? Para cubrirnos, para vestirnos, para guiarnos, para que saquemos todo obstáculo, toda carga. Porque Él quiere que vos y yo lo encontremos para decir yo de acá no me muevo. Ahora bien, el pueblo de Dios adoraba a Dios y lo adoraba de manera formal. El lugar en donde lo adoraban era una casa de mercado, una cueva de ladrones, al punto tal que Jesús no entró. Jesús lo limpió de afuera, pero no entró, porque no había lugar para él en su casa. A veces la adoración al Señor es pesada, ¿por qué razón? Porque el templo está recontra ocupado con otras cosas y Él no tiene lugar. Entonces ya no es adoración, es una canción, y una canción pesada. Y si la canción es animosa, me animo un poquito más. Nosotros adoramos al Señor cuando nuestro corazón ha sido despojado de todo mercantilismo religioso para que Él pueda entrar y morar allí. Entonces adoramos. Y no importa que haya músicos excelentes, que haya sonido, que haya nada, adoramos a capela, adoramos con sonido, adoramos con lo que sea, porque lo adoramos a Él. Los samaritanos no sabían cómo adorar. Y cuando esta mujer se encuentra con Jesús, dice, bueno, nosotros adoramos como aprendimos, ¿no? En aquel monte. Y Jesús le dice, no saben cómo adorar. Pero acá pasa algo. Acá hay una experiencia y acá hay una adoración verdadera. Jesús le explica cómo es la verdadera adoración. Es en espíritu y en verdad. Pero ¿qué está pasando acá? Jesús está dando palabra a esta mujer. Palabra de lo alto, porque es Dios hecho hombre. Es la palabra encarnada. Jesús está transformando la vida de esta persona y Jesús va a cambiar a su pueblo. Y esto pasa cuando hay una adoración verdadera. Esto pasa cuando adoramos a Él de verdad. Esto pasa cuando la unción del Espíritu se derrama. No pasa cuando mi adoración es formal, cuando estoy mirando el reloj para irme, cuando tengo otras cosas que hacer y llego a cualquier hora con lo que me sobra. No pasa por ese lado. Pero cuando mi adoración es verdadera, el Espíritu Santo fluye y hace, y salva, y revela palabra, y transforma vidas. Ese es el lugar de Dios. Por eso lo que hace Isaac
Inmediatamente cuando el Señor le dice, yo estoy acá, adora al Señor y hace un altar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está el altar frente a la experiencia de Dios? Él dijo, este es el lugar, aquí me quedo y no arranco por ninguna otra cosa que no sea mi altar para con Él. Dice también, aquí levantaré mis tiendas. Los patriarcas tenían que ser nómades, porque tenían que recorrer la tierra. No se establecían, eran nómades. Pero acá, el criterio de un nómade, vos y yo somos nómades, porque somos peregrinos en este mundo. ¿Qué quiere decir que somos peregrinos? Que no estamos enraizados, que dependemos de la dirección de Dios y que estamos siendo guiados al plan eterno que Dios tiene para con nuestra vida. Nuestro corazón no está en esta tierra, está con Él. Pero entonces, ¿cómo establece sus tiendas? Porque todo peregrino se establece en el lugar de Dios. Todo peregrino desarma su bagaje y se establece en donde Dios está. Y es peregrino porque cuando la nube se levanta, de la misma manera que Moisés se movía, él también se mueve. Él no se queda en un lugar espacioso por conveniencia. Él se mueve en donde Dios se mueve. Y si la nube se queda, Él se queda. Y si la nube se levanta y se mueve, Él se mueve también. Ningún hombre de Dios se queda donde la presencia de Dios no está. Y estoy hablando de adentro. Ningún hombre de Dios o mujer de Dios se queda conforme con una vida espiritual mediocre, en donde no puede participar interiormente de la presencia del Señor porque el corazón se endureció y el Espíritu Santo está constricto. Elías tuvo una situación que nos tiene que llamar profundamente a la reflexión. Y todos sabemos cuál es la depresión de Elías y cuál es la huida de Elías. ¿Y qué encontró Elías después de escapar, después de huir? Lo mismo que tenía en el arroyo de Querib y en Sarepta. Porque en el arroyo de Querib y en Sarepta lo que él tenía era la presencia de Dios. Y él escapó a un lugar físico donde en algún momento el Señor le habló a Moisés para encontrar ¿qué en ese lugar? Lo mismo que él tenía antes de salir corriendo, de escapar. A veces escapamos de nuestra realidad, buscando a Dios por otro lado, y no nos damos cuenta que de donde estamos escapando es el lugar en donde él estaba. Isaac no quería hacer esto. Por eso Isaac levantó un altar, proclamó el nombre del Señor, deshizo sus tiendas. Yo de acá no me muevo, porque acá está el Señor. ¿Dónde te está llevando el Señor adentro? Yo sé a mí dónde me está llevando. Y a veces quiero salir corriendo de donde me está llevando. Quiero escapar. Pero yo sé que si escapo, me lo pierdo. Y no estoy dispuesto. Y yo de acá no me muevo. De donde Él está yo no me muevo. De donde Él me está guiando, pese a lo que pueda suceder alrededor, yo no me muevo. Porque el lugar de Dios es el lugar que vos le das en el corazón. No te podés mover desde ese lugar, porque vas a perder lo más precioso. Tal vez vas a hallar cosas externas, pero ninguna de ellas te va a poder dar lo que la presencia de Dios te da en tu corazón. Es adentro tuyo el lugar de Dios. No es un lugar físico. Y finalmente dice la palabra de Dios que abrió pozos. Antiguamente los sepulcros y los pozos eran significativos sobre todo para los patriarcas. El sepulcro de alguna manera lógicamente emblemaba la muerte, los pozos emblemaban la vida. Poder tener como propiedad un sepulcro tenía que ver con una visión transgeneracional.
Mi esposa muere acá, mis hijos mueren acá, mis nietos van a morir. Tenía que ver con eso. De hecho, no es casualidad que Abraham, la primer propiedad que hay en la tierra prometida, es un sepulcro, que es el que él puede comprar. Ahora, aunque parezcan dos cosas distantes, tanto el sepulcro como los pozos tienen algo directo sobre el lugar de Dios. Nosotros tenemos sepulcros y nosotros tenemos pozos. Nuestros sepulcros y nuestros pozos no es ni más ni menos que el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es un sepulcro para nuestra carne y el Espíritu Santo es un pozo de agua viva en nuestro interior, de agua que salta continuamente para vida eterna. Y cuanto más trabaja el sepulcro adentro nuestro, los pozos más se derraman, llenando nuestra vida y tocando la vida de otros. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de Dios. En el lugar de Dios hay un altar, en el lugar de Dios me establezco. En el lugar de Dios hay un sepulcro para todo aquello que no es Dios. Y hay un río de agua viva para que todo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es el lugar que estamos buscando? Queremos hacer cosas, queremos tener cosas. Isaac las quería tener, vos y yo las queremos tener, pero ¿de qué manera la estamos buscando? ¿La estamos buscando desde el lugar de Dios o la estamos buscando desde nosotros mismos? Hay tanto de Dios y hay tan poco que estamos tomando de Él. Yo les soy sincero, querida iglesia. Si yo no tomo más de Dios para mi vida, con todo lo hermoso que Dios me da, me voy a sentir muy, muy, muy desdichado. Y yo creo que cada uno de nosotros, entendiendo todo lo que Dios preparó, como individuos, como familia, si nos estamos conformando con lo que no es, con un poquito de tanto, hay algo que está mal. Yo quiero el lugar de Dios. Isaac no se conformó en la tierra de los filisteos, no se conformó en el valle de Gerar, no se conformó ni siquiera en el lugar espacioso. Se conformó en el lugar en el que el Señor le dijo: yo estoy contigo, no temas. En el lugar en donde el Señor te está diciendo: yo estoy con vos y esto es lo que tengo para tu vida. Y ese lugar no es físico, ese lugar es el lugar en el corazón que definitivamente vos le vas a dar a Él. Es tiempo no de darle un poquito, es tiempo no de compartir, es tiempo de darle todo a aquel que vive y aquel que quiere enriquecerte interiormente y darte todo lo que preparó para tu vida. No posterguemos, iglesia. No posterguemos un segundo más. Dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida y nos siga llegando al lugar de Dios. Amén. Nos ponemos de pie.